¿Por qué una persona diabética es vulnerable a COVID-19? Una persona con diabetes presenta altos niveles de azúcar en la sangre. Con el paso del tiempo, esto puede ocasionar problemas en ciertas partes de su cuerpo como riñones, nervios, los pies, ojos, según alerta el Instituto Nacional de la Diabetes en las Enfermedades Digestivas y Renales estadounidense. Aparte, menciona que al tener diabetes se puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas, así como trastornos en el aparato digestivo, disfunción sexual e incluso problemas en los dientes y en las encías. Mientras la Federación Internacional de Diabetes recuerda que frente a la pandemia actual de COVID-19, las personas mayores y aquellas que presenten afecciones médicas preexistentes como diabetes, enfermedades cardíacas y asma, parecen ser más vulnerables a enfermarse gravemente al infectarse por el nuevo coronavirus. Cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral, puede ser más difícil tratar debido a las fluctuaciones entre los niveles de glucosa en la sangre y posiblemente a la presencia de complicaciones de la diabetes, indica. En concreto, cita que parece que hay dos razones para esto. En primer lugar, el sistema inmunitario se ve comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo. En segundo lugar, el virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevada en la sangre. En este sentido, en una entrevista con Infolazus, el presidente electo de la Sociedad Española de Diabetes, el doctor Antonio Pérez, explica que los diabéticos, las personas mayores y aquellas enfermedades cardíacas o asma son más vulnerables a enfermar de forma más grave con cualquier infección viral, sea gripe o la infección por COVID-19. En el caso de la infección por COVID-19, la información disponible sugiere que las personas con diabetes tienen en general un mayor riesgo de complicaciones, incluida la muerte. Además, la infección vírica, como cualquier situación de enfermedad, puede suponer un deterioro de control glucémico durante los días de la enfermedad, lo que también puede contribuir a la mayor gravedad de la infección, asegura el experto. El también miembro del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Santa Creu Sant Pau de Barcelona añade las razones de esta mayor gravedad en las personas con diabetes. En primer lugar, aquel sistema inmunitario se ve comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo. Este se ve favorecido por la existencia de un mal control de la glucosa, de las fluctuaciones en los niveles de la misma en la sangre por la infección y por la presencia de complicaciones del mal control de la glucosa y de las fluctuaciones en los niveles de la misma en la sangre. En la actualidad no hay ninguna información relativa a que una diabetes sea más peligrosa que otras frente a COVID-19. Según puntualiza el Dr. Pérez, la evolución depende de otros factores como la edad, el grado de control de la diabetes, la presencia de complicaciones crónicas u otras patologías. Las formas graves de COVID-19 son más frecuentes en las personas mayores con complicaciones, mientras que en los niños y adultos jóvenes con diabetes bien controlada no parecen tener más riesgos ante la infección por coronavirus. Muchísimas gracias, mi querido Gordito, por esa nota. Es súper importante saber que hay gente, obviamente, que es mucho más propensa a este COVID-19 y, por supuesto, tiene que tener muchísimo más cuidado en este momento. Nosotros estábamos hablando de la diabetes, mi querido Gordito, que es una enfermedad en realidad bastante complicada, es una enfermedad que de por sí ya tiene que tener un cuidado especial y aún mucho más en esta época en que si llegase a ser contagiada de COVID, por supuesto, las consecuencias podrían ser terribles. Así que es muy importante que usted tome las precauciones, aparte de las que ya tenemos que tomar normalmente. Si usted tiene diabetes, es muy importante que tome precauciones un poquito más fuertes, se podrían decir, ante esta situación. Y por muchos temas, porque quizá no podemos abastecernos tan bien de los alimentos para mantener una dieta equilibrada, porque no podemos visitar tan periódicamente al especialista, entonces hay que tener todos los cuidados. Por eso hoy tenemos un invitado, quien está junto a nosotros, y se trata del doctor Alberto Cifuentes Amador, médico especialista diabetólogo, quien está junto a nosotros en Saboreando la Mañana y nos va a dar algunos consejos hablando a propósito de esto, de la diabetes y de COVID-19, muchos consejos, mucha información importante si usted padece o tiene algún familiar que padece diabetes. Saludamos al doctor Alberto Cifuentes. Muy buenos días, doctor. Ya estamos con el doctor. Adelante, doctor. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días con todos, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la relación que existe entre la diabetes y el COVID-19.
COVID-19. Es importante iniciar diciendo que la diabetes per se es considerada ya como una de las grandes epidemias en salud a nivel mundial. La diabetes ya de por sí es una enfermedad con un alto riesgo cardiovascular. Acordémonos que las personas con diabetes generalmente no solo tienen diabetes. El diabético es una persona que tiene además o que viene acompañado de otras patologías asociadas, que son obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias, que es el colesterol y o los triglicéridos elevados, esteatosis hepática, que es el hígado graso, ácido úrico, etc. Es por esta razón que es una patología bastante compleja y con un alto riesgo. Ahora, el paciente con diabetes, y sobre todo si esta está mal controlada, si está descompensada, lo hace de mayor riesgo. Por un lado, compromete su sistema inmunológico y lo hace una persona con mayor susceptibilidad para contagiarse de infecciones virales, bacterianas, micóticas, en este caso específicamente infección por el virus del COVID-19. Tiene una respuesta inmunológica disminuida. Además, el paciente con diabetes y que ya se contagia y es positivo y tiene COVID-19 es un paciente catalogado de alto riesgo, ¿sí? Que tiende a complicarse más y con una mortalidad mayor. ¿Por qué motivo? En estos últimos meses, en estas últimas semanas, con el avance de las investigaciones científicas de este virus, que es absolutamente nuevo para todos, se va descubriendo ciertas cosas. Hasta el día de hoy, ¿qué se sabe? Que aparentemente este virus ocasiona procesos inflamatorios y procesos trombóticos, microtrombosis sobre todo a nivel pulmonar. Y esto es lo que le complica al paciente y lleva a que tenga una mortalidad sumamente alta. ¿Qué pasa? Que ya el paciente con diabetes de por sí, y sobre todo si está mal controlada esa diabetes, es un paciente que se lo cataloga ya como un paciente protrombótico, proinflamatorio. Eso quiere decir que si juntamos ambas patologías, una diabetes mal controlada y la infección por COVID-19, estamos hablando de un paciente de altísimo riesgo, con una mortalidad sumamente alta. Es por este motivo que hoy por hoy, más importante que nunca, y el mensaje es que los pacientes con diabetes deben llevar y mantener una diabetes excelentemente bien controlada. Esto quiere decir, por un lado, no suspender la medicación que su médico le haya recetado, ¿sí? Acordémonos que son patologías crónicas, eso quiere decir que no se curan. Los medicamentos para diabetes, para hipertensión, para colesterol, etcétera, deben ser tomados de forma continua y permanente, y solo si su médico les cambia, les sube la dosis o hace algún ajuste con el tratamiento, ¿sí? Podríamos cambiarlo, pero no hay que suspenderlo. Por otro lado, una alimentación saludable y la actividad física, que si bien ahora estamos un poco complicados por estar metidos en casa, pero siempre hay alternativas viables. Además, es muy importante hacer un automonitoreo. Ahora es más complicado salir de casa, es más complicado hacerse exámenes, es más complicado ir donde el médico, pero si yo me monitorizo mi presión arterial y mis glucosas en casa con un tensiómetro digital y con un glucómetro, cosas sumamente simples y hasta cierto punto sencillas y económicas, yo puedo garantizar que mi diabetes, que mi presión están perfectamente bien controladas. Porque ¿qué sucede? Que hay muchos detonantes que pueden hacer que una diabetes empeore, que una diabetes se descompense de forma aguda, desde factores emocionales, factores tensionales, todo lo que ocasiona estrés físico y o emocional puede descompensar una diabetes, ciertos medicamentos, infecciones concomitantes que pueda tener el paciente pueden descompensar una diabetes. Y acordémonos además que estas enfermedades son asintomáticas al comienzo. Es decir, yo puedo estar con la diabetes descompensada, con mis valores de glucosa elevados, y yo no voy a sentir nada al comienzo, ¿sí? Son enfermedades silenciosas. Entonces, es por esto que es sumamente importante que el paciente se automonitorice. Y de esa manera sabemos que estamos bien con la diabetes. Y frente a cualquier cambio, frente a cualquier desajuste en nuestros valores de la presión y o de la glucosa, ponernos en contacto con su respectivo médico para hacer los ajustes y los correctivos necesarios. Como mensaje final, sumamente importante, como yo les decía, hoy por hoy más que nunca mantener una diabetes
perfectamente bien controlada. Puede ser una pequeña pero una gran diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro especialista el día de hoy por estos consejos tan importantes, lo que él nos mencionaba. No deje su medicina, esté en total contacto siempre con el especialista. Una alimentación saludable es muy importante para una persona que tiene diabetes y por supuesto, mi querido gordito, ahora realizar ejercicio tal vez puede resultar un poco más complicado, pero pongamos de nuestra parte, hagamos nuestro esfuerzo, salga y camine un poquito si usted tiene tal vez una terraza donde lo puede hacer, si no tiene una terraza en su departamento, en su casa, haga algo de actividad física, es importante para que pueda estar sano, seguir, como dije hace un momento, todo lo que mencionaba el doctor definitivamente es de vital importancia y cuidarse el momento de salir, si desea ir a hacer las compras al supermercado o a una farmacia, siempre estar muy bien protegido para que no corra ningún riesgo. Dos cositas muy breves de lo que dijo el doctor. Primero, es silenciosa esta enfermedad, por favor, no se descuide, no deje de tomarse los niveles de glucosa. Y segundo, estos niveles de glucosa se alteran mucho con la parte emocional, todos estamos sensibles, preocupados, alterados ante esta situación. No descuide a su madre, su padre, su hermano que padecen esta enfermedad. Gracias al doctor, a quien le mando un abrazo grande, es mi médico también, que controla mi diabetes. Le agradezco muchísimo por colaborar con nuestro programa. Por favor, mucho cuidado con su familia, cuídenlo muchísimo y no se descuiden.